Bueno, estamos dándole un espaciecito para que termine el proceso del video anterior. Como ya tenemos acá organizado la etiqueta, entonces esperemos que termine el video y lo incorporamos y seguimos. Bueno, regálenme ya, yo creo que ya un minutico más. Bueno, mientras tanto vamos a dar unas indicaciones. Mañana es muy sencillo el tema. Ustedes tienen que entrar a la plataforma, cada uno. Baja su examen. Es un documento en PDF. Y empiezan a responder. Es una de selección múltiple. Y me lo envían las respuestas. O sea, escriben 1, A, B, C, D, o F, G. La que sea, la que corresponda. 2, tal, 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 tal. Y esas, me mandan esas respuestas, cada uno. Oye, qué pena, ¿no se pueden subrayar en un PDF como con otro color? O... Pues podrías responderlo y reenviármelo, pero ¿tienes dónde imprimir? No. Por eso. Entonces, como es un tema, nos toca no digital, pues es que ustedes sencillamente lean y responden así, 1A, 2B. Está muy sencillo. Es lo que les digo, sentido común. Y yo voy a estar ahí pendiente Profe, para pero cualquier... depende de lo que usted llame sentido común, porque digamos, nosotros podemos asegurarle que la economía es tanto, y de pronto usted asegura que la economía es otra. No, Pero o sea que pues, mañana no nos conectamos a clases, sino descargamos el archivo e iniciamos con el examen. no, nos conectamos a clase y cada uno va haciendo su tarea, su examen, ¿cierto? Yo voy a estar ahí pendiente y vamos leyendo el examen si quieren y vamos analizando y pues para que se den cuenta que es una cosa muy sencilla. Yo los voy supervisando para que no se pierdan. No la embarremos. Ah, ¿qué tal este profesor? Excelente, ¿no? Excelente. Así necesitamos todos que nos ayuden en los parciales. O sea, le podemos decir, profe, es que no entiendo cuál es la respuesta de esto. Sí, no, pero hasta allá no, hasta allá no. El profe, pues es esta. Hasta allá no se puede. Los voy induciendo a que den bien la respuesta. Profe, es que bueno, la economía trata de esto, ¿cierto? Sí, entonces esa es. No sé, no le puede. Le dejaron en la misma. No, Pero sí, una pregunta. señora. El primer parcial, bueno, el trabajo que hemos hecho, estoy mirando la plataforma, el profe ya la calificó, eso de la transformación del mono en hombre. Sí, ¿Y cómo nos fue? bien. Porque acuérdense O sea, todos. que teníamos ese análisis y cada uno dio algunas conclusiones, aunque parece ser que hicieron muchos el resumen, pero no dieron, algunos dos no dieron conclusiones. Pero bueno, en todo caso hicieron el resumen, hicieron el ejercicio. Bueno, Pues, profe, definitivamente, nosotros le preguntamos, profe, ¿el análisis de las mismas conclusiones? Y usted nos dijo sí. Entonces no nos puede echar la culpa esta vez. no, pero el tema es, en esto, mire, yo tenía un profesor chileno que decía que hay cosas de sentido común. Y él decía, el sentido común desafortunadamente es el menos común de los sentidos. Y a veces uno empieza a divagar, entiende las preguntas, entiende las respuestas y empieza el cerebro a decir, no, pero de pronto sí, no, pero de pronto no, no. Hay que meterle sentido común. Si esto es, si esto es, si esto es, pues entonces la respuesta es esta.
Entonces, Profe, usted sí sabe que no, o sea, según la filosofía, nada es de sentido común, solo es algo habitual que nos acostumbramos a hacer. ¿pero qué? Es algo habitual que nos acostumbramos a hacer. O No, por sea, eso, pero estamos en todo un o sea, proceso de uno lo ve, adaptación. uno ve que es sentido común, pero, profe, según la filosofía no es tan fácil. No, pero de verdad, el tema es sencillo y si ustedes han estado juiciosos como lo han estado, todos en clase, mirando los videos, analizando las cosas, pues les va a ir muy bien. De eso se trata. Bueno, vamos a dejar aquí porque definitivamente esto se quedó procesando y no lo sacó. Entonces vamos a cambiar este tema mientras tanto porque no. Bueno, entonces acá hay un videito. ¿En qué íbamos? En este video ya lo vimos, ¿no? Miremos este. Crecimiento es igual a desarrollo. En el video anterior mencionamos que Botsuana es un país africano que superó todos los obstáculos que enfrentan los países de su región y actualmente es considerado un milagro económico. Sin embargo, decíamos que sus altas tasas de crecimiento económico no le habían alcanzado para ser considerado un país desarrollado. En este video abordamos los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico, cómo se miden y demás implicaciones. Hace unas décadas hablar de desarrollo era hablar de crecimiento económico. Promover el desarrollo simplemente consistía en realizar transferencias de capital y esperar que el crecimiento hiciera lo suyo, superar la pobreza y solucionar otros problemas. Pero los organismos multilaterales y los países desarrollados se percataron de que estaban dejando de lado aspectos como la distribución de la renta, las condiciones de vida y las libertades políticas y sociales de los habitantes. Es muy importante esas tres cosas. El tema de la libertad, el tema de la calidad o condiciones de vida y el tema de la distribución de la renta. Acuérdense que el PIB per cápita es tan solo un indicador que no nos da la real distribución de la renta. Hay una par de curvas de distribución de la renta, la curva de Phillips y la de Lorenz en economía, que son las que más o menos sí pueden darnos, parametrizarnos, digamos, cómo debe ser realmente la distribución en un país. ¿Cuál es la realidad de esa distribución? Pero entonces, vamos a mirar aquí qué más nos dice. El desarrollo se medía con el crecimiento económico y el indicador más utilizado era el PIB, es decir, el valor total de los bienes y servicios producidos por un país durante un año. Con la misma frecuencia era utilizado el PIB per cápita, que es el PIB total dividido la población del país. Pero ¿por qué era tan criticado este indicador? En primer lugar, porque es un indicador poco profundo y deja de lado la desigualdad y la distribución de la renta. Es como si la riqueza de un país fuera repartida por igual entre todos, pero nada más alejado de la realidad. Hay países en los que el 5% de la población posee más del 70% de la riqueza del país. En segundo lugar, porque tampoco tiene en cuenta el deterioro del medio ambiente, la calidad de vida, de la educación o de la salud. Es por estas limitaciones que se presentaron otros indicadores alternativos que incluyeron otras variables. Uno de los más aceptados a nivel mundial es el Índice de Desarrollo Humano. Es un indicador construido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Abarca 3 dimensiones: la salud, la educación y la riqueza. Aunque existe una relación positiva entre el PIB per cápita y el Índice de Desarrollo Humano, pensar en desarrollo implica una perspectiva más amplia de la sociedad, considerar que no todo puede reducirse al nivel de riqueza. Por eso se dice que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente para lograr el desarrollo. Es decir, pueden haber países que crecen pero no se desarrollan. Un ejemplo puede ser Arabia Saudita. Es un país con una enorme riqueza proveniente del petróleo,
pero con fuertes restricciones a la libertad de expresión y de religión. Un país donde las mujeres no pueden decidir libremente y la homosexualidad puede ser castigada, no se podría considerar un país desarrollado. Otro ejemplo puede ser el de la India, un país que ha tenido altas tasas de crecimiento económico desde hace muchos años, pero las condiciones de vida de los habitantes no han evolucionado de la misma manera. El índice de desarrollo humano es 0.624, menor al de países como Paraguay, Irak o Nicaragua. Ha tenido tasas de crecimiento promedio del 7% los últimos 17 años, pero al 2017 todavía tenía un 25% de su población viviendo en la pobreza. Hay una crítica que se le hace al concepto de desarrollo y es que se utiliza como un instrumento de poder para que los países del tercer mundo sigan los ideales y el estilo de vida occidental. Y por esta razón el concepto estaría caducado, porque no tiene en cuenta las diferencias culturales e históricas de los países en vías de desarrollo. Por el momento se puede decir que el crecimiento no garantiza el desarrollo, porque como lo vimos en un video anterior, si ese crecimiento está bajo el mando de instituciones extractivas, ese crecimiento beneficiará solo a la élite dominante. El desarrollo económico no se logra con una receta dictada por un organismo internacional o un país desarrollado. Si una política funcionó en un país, no quiere decir que vaya a funcionar en otro. Y por último, el desarrollo es relativo. ¿Creerías que es lo mismo tener buena calidad de vida en Canadá que en Somalia? ¿Qué preferirías, ser rico en Angola o ser pobre en Noruega? Todo es relativo, ¿no? La teoría de la relatividad de Albert Einstein, todo se vuelve relativo. Bueno, este es uno muy largo, habla de la OCDE. Países con mayor desigualdad y que pertenecen a la OCDE. Aquí, limitaciones. Y veamos rápidamente qué es la economía de la felicidad. Este me parece un buen video. Se acostumbra, digamos, a esos ingresos y eso pasa con la felicidad. O sea, realmente cuando, por ejemplo, que Colombia. Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de AFIP, donde todos pueden aprender sin la necesidad de cantar. Nuestros invitados del día de hoy es Juan Esteban Garzón, que es asesor empresarial jurídico, y Javier Alberto Gómez, de Antioquia Siembra. Ellos dos realizaron su tesis de maestría sobre la economía de la felicidad. Ese es nuestro tema del día de hoy. Pero para comenzar, debemos entender que la satisfacción no es lo mismo a sentirse feliz. Y de ahí surge la pregunta, ¿el dinero compra la felicidad? Por eso le quiero preguntar a Juan Esteban, ¿qué tan falso o cierto es eso? Mira, nosotros cuando quisimos abordar el tema de felicidad, realmente sí teníamos una pregunta y fue la que parte como todo ese tema de la investigación, y realmente el dinero es, digamos, una de las variables fundamentales para que las personas se declaren felices, tanto en Medellín pues como en Colombia. Y lo primero que tenemos que decir es que después de haber hecho varias investigaciones y haber como rodado toda la formulación de todos los instrumentos de medición que analizamos, realmente llegamos a una de las primeras grandes conclusiones de este tema, y es que realmente, si bien el dinero es una variable que determina la felicidad de una persona, realmente no es la variable fundamental. Suma dentro de las probabilidades para que una persona se declare feliz, pero realmente, digamos que en el derrotero, en la gama de variables alrededor de una persona, que no solamente son las económicas, también encuentra uno variables que se suman al tema de felicidad, y que si bien el dinero es importante, no es la variable fundamental. Bueno, y como para entenderlo un poquito mejor, le quiero preguntar a Javier una breve explicación del concepto de felicidad. Un saludo para todos.
Cuando hablamos en economía de la felicidad del tema de satisfacción con la vida, estamos hablando de algo estadístico que se llama un proxy, es decir, una aproximación a una variable que es muy difícil de medir, como es la felicidad, como es la satisfacción con la vida. Entonces, desde el punto de vista de la economía de la felicidad, satisfacción con la vida es cuando una persona se para en el presente y hace una evaluación hacia atrás o hacia el pasado de lo que ha hecho, se siente satisfecha con lo que ha hecho y es capaz de ver el futuro de una manera positiva. Es decir, tiene una percepción positiva de lo que va a pasar en el futuro. Eso en economía de la felicidad se conoce como satisfacción con la vida, que lo que hablamos es un proxy de felicidad y es la base, digamos, del estudio que nosotros venimos desarrollando. Bueno, ¿y cómo se entiende o cómo pues hay como una alianza entre el concepto de felicidad con la economía y con otras áreas del conocimiento? Medir felicidad es algo muy difícil porque es etéreo y hay que hacer una claridad, satisfacción no es lo mismo que felicidad. Hay un concepto errado cuando la gente dice, por ejemplo, que Colombia es un país muy satisfecho o somos muy felices, expresamos mucha alegría, pero realmente no estamos satisfechos con la vida. Ese concepto de la economía de la felicidad entonces tiene que echar mano a otras áreas del conocimiento como la psicología, como el mercadeo, como otras áreas que entienden más, digamos, la conducta de las personas desde un punto de vista psicológico para poder crear el concepto que nosotros desarrollamos de economía de la felicidad. Es decir, la satisfacción con la vida es una variable que para medirla se tiene que enmarcar dentro de unas variables psicológicas o dentro de una percepción que la gente tiene. Como es una misma percepción de lo que uno hace en la vida, es muy difícil de medir. Por eso se tiene que echar mano a herramientas psicológicas y otras para poder medirla. Bueno, Juan Esteban, entonces, ¿cuáles son los mecanismos que se necesitan para medir la economía de la felicidad? Bueno, realmente en temas de medición, si bien es importante hacer como una pequeña contextualización de cómo se llega a medir la felicidad, realmente a lo largo de la historia se han venido presentando, digamos, algunos momentos que han determinado un comportamiento diferente de las sociedades. Me explico. La Primera Guerra Mundial, digamos, la guerra en sí trae una dinámica económica que dinamiza, ¿cierto?, el comportamiento económico de una sociedad. Entonces, cuando nosotros, digamos, somos testigos de una guerra digamos, en un territorio específico, pues somos testigos también de una dinamización económica, pues por mucho significado que tiene, digamos, económicamente alrededor de una guerra. Entonces, en ese lapso de la historia, encontramos la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron momentos en los que, pues, digamos, el ingreso de las personas, sobre todo en Estados Unidos y pues, el Oriente, Japón, China, se dispara, digamos, el ingreso de la persona, ¿cierto? Y los niveles de felicidad se manejaban o daban los resultados que eran resultados estables o en muchos momentos de esa historia eran negativos. Entonces, uno de los primeros momentos que determina las mediciones de felicidad, bueno, realmente, si bien digamos, el incremento de los ingresos de una persona se basan para incrementar los niveles de felicidad, porque cuando en esos lapsos de la historia el ingreso de la persona aumenta, porque esos niveles de felicidad se estancan o en muchos niveles descienden. Entonces ahí se empieza a ver, digamos, como una separación de esas mediciones, no solamente de satisfacción y de felicidad que tengan que ver con lo económico, sino que digamos que se prenden alertas. Entonces, una de esas primeras mediciones se empieza, digamos, a separar de las mediciones económicas y empezamos a entender un poco que si bien la felicidad va, digamos, de la mano con un desarrollo económico normal de una persona, realmente se puede medir con pasos diferentes. Y ahí Javi me puede ayudar un poco,
digamos, en esas mediciones, cuando realmente hay unas variables que no son ciertamente económicas, que nos pueden dar pues algo de luces en el tema de resultados de felicidad. Correcto. Como lo decía Juan Esteban, cuando uno va a medir felicidad, se encuentra con que es una variable que depende de la percepción. Tú le puedes hacer la misma pregunta de si alguien se encuentra feliz 3 veces en el día y van a tener 3, digamos, respuestas distintas dependiendo de muchos factores. En ese momento es cuando la economía de la felicidad entonces construye un concepto basado en otras áreas como es la psicología, pero tiene que echar mano de la estadística para poder enmarcar ese concepto y poder hacerlo medible. Es decir, si en una encuesta, digamos que el tema de felicidad siempre se mide por encuestas, te preguntan, ¿usted se encuentra satisfecho o feliz con la vida? Y te lo categorizan, entonces muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho o insatisfecho. La estadística entonces echa mano de esas preguntas para poder empezar a parametrizar y medir lo que llamamos distancias. Ahí es donde empezamos a construir entonces el concepto de satisfecho e insatisfecho. Se puede medir de 2 formas. Hay unos índices que lo que hacen es que le dan un valor a unas variables y entonces dicen el índice de felicidad de Colombia es 9 o es 8 de una escala de 1 a 10. Pero nosotros quisimos ir mucho más allá y lo que hicimos fue crear un modelo predictivo que se basara en la probabilidad de declararse. Entonces digamos que son como 2 vertientes. Una que es un tema muy frío que lo que dice es usted tiene una felicidad de 8, usted tiene una felicidad de 7, pero no le explica por qué, pero el trabajo de nosotros es ir a predecir de acuerdo a los, digamos, diferentes tópicos que encuentre en su personalidad, la probabilidad de que usted se declare feliz o infeliz con la vida. Tópicos en personalidad, tópicos de como si es hombre o mujer, si es afro, si es negro, si es indio o alguna otra cosa. Precisamente respecto a estas estadísticas, tengo como la duda de que he visto que la raza afrodescendiente tiene mayor probabilidad de ser infeliz, pero quiero saber como cuáles son los mecanismos o como cuáles son los factores que hacen que un afrodescendiente pueda ser más infeliz que uno blanco. Bueno, digamos que cuando uno analiza poblaciones, se encuentra que hay unas poblaciones que son vulnerables, ¿cierto? Y eso, digamos que se encuentra a partir de esa misma estadística. Realmente, cuando uno hace todo el análisis estadístico, se encuentra pues como con varias poblaciones. La primera es los afrodescendientes, donde detectamos que por el solo hecho de ser afrodescendiente, estás más o menos 4 puntos porcentuales por debajo de cualquier otra raza en la probabilidad de declararte feliz. Y eso digamos que tiene una connotación histórica que se fundamenta en que los afrodescendientes, digamos, han sido personas que han tenido que trabajar por esa igualdad de raza, por la igualdad de oportunidades, por igualdad en los salarios. Entonces digamos que eso es un cúmulo de presiones sociales al interior que hacen que ese grupo social, digamos, por el solo hecho de pertenecer yo a ese grupo social de afrodescendientes, tenga menos probabilidad de declararme feliz. Es toda una acumulación histórica que hace hoy que un afrodescendiente en Medellín, en Colombia, tenga menos probabilidad de declararse feliz. Bueno, en estas estadísticas le encontré como otra cosa curiosa, y es que arroja que las personas que tienen más hijos son más infelices. Y es curioso porque se supone que los hijos le dan mucha felicidad a sus padres, entonces es como lo que quiero saber. Ahí básicamente hay que diferenciar entonces lo que hablamos ahorita del concepto de alegría y felicidad. Es claro que yo soy padre, tener un hijo genera alegría, tener un estado de alegría momentáneo, de tener una persona o tener lo que van a hacer. Sin embargo, cuando hablamos del concepto de felicidad y es la percepción del futuro, empezamos a hacer las cuentas de cuánto valen los pañales, de cuánto vale el estudio, de que hay que mandarlo de intercambio, de que empieza a generar un tema de estrés que no digamos que hace infeliz a la persona, no podemos decir que lo vuelve infeliz, pero le resta probabilidad de declararse satisfecho o feliz con la vida. Y depende de esta percepción que tiene uno desde cuando se construye el concepto de felicidad desde lo económico, de cómo ve el futuro. Uno ve el futuro, digamos, con alegría porque va a tener una persona por la que uno va a responder, un hijo, es parte de uno,
pero en realidad los factores económicos y el estrés que genera hacia futuro, las cargas, digamos, que genera un hijo, son lo que hace que no se declare infeliz, sino que reste la probabilidad de declararse feliz o satisfecho con la vida. Por eso hablamos que a medida que tenga más hijos, pues la carga va a ser mayor, por lo tanto la probabilidad de declararse feliz con la vida va a ir descendiendo de acuerdo a ese número de hijos. Bueno, quisiera que me mencionara como 5 factores importantes o esenciales para poder medir la felicidad. Bueno, digamos que hay unas variables que se destacan, tanto socioeconómicas como demográficas, que hacen que una persona, digamos, tenga mayor probabilidad de declararse feliz. Por ejemplo, el ser hombre es una variable que es positiva frente a la posibilidad de declararse feliz. Me explico. Por el solo hecho de ser mujer, una mujer tiene más o menos un 5% menos de probabilidad de declararse feliz que un hombre. Y eso también tiene una connotación, y es que también es un grupo vulnerable en la cual pues el grupo ha tenido que batallar, el grupo de mujeres ha tenido que batallar durante la historia por el voto, por la igualdad, por igualdad de salarios, de oportunidades, y eso también es un cúmulo de, digamos, de represiones sociales. Entonces, una de las primeras variables que se destaca es pues el género. Otra segunda variable importante es el tema de los hijos. El tercero es el de la raza. El cuarto es la capacidad de acceder al estudio, ¿cierto? Formación formal, donde, digamos, la persona que experimenta mayores niveles de felicidad dentro de una sociedad es una persona que tiene la capacidad de acceder a maestría. Pero cada nivel escolar que una persona sea capaz de ascender, digamos que le produce o le otorga unos puntos porcentuales positivos para declararse feliz. Entonces, si yo, por ejemplo, desde una política pública propongo escolarizar cierta cantidad de personas al interior de Medellín o al interior de cualquier municipio, pues digamos que estaré proporcionando unos puntos porcentuales o llevarlo a ser bachiller, o llevarlo a ser técnico, o llevarlo a la universidad, o darle especialización, o llevarlo a maestría. Entonces digamos que el acceso a la educación juega un papel importante dentro de las mediciones de felicidad. El tema de servicios públicos al interior de una sociedad también es importante. Bien, entonces ahí está el tema. Pues llevamos 15 minuticos, pero pues desafortunadamente ya también se va a desconectar. Si quieren, hacemos algo. Mañana, como el examen es tan fácil, lo miramos, terminamos de mirar este video, hacemos una... ¿Perdón? Que terminamos de mirar el video y hacemos la evaluación. Eso. Bueno. Listo, pues. Listo. Listo, profe. Entonces, nos vemos mañana. Confiados en Dios, todo les va a ir muy bien. Hasta luego, profe. No se estresen por el... don señor Holman, no se estresen por el examen. No me estresen. Bueno, un poquito. William, pero póngase en video. Carol también, chao. Valeria. Dígame, profe. Chao, profe. Chao. Nos vemos. Chao, Valeria. profe. Chao, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao. Bueno. Chao.